Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos en una nueva edición de, de estos temas que estamos sacando al aire a través de las redes sociales. Vamos a principiar hoy día con algunos saludos, vamos a ir incorporando nuevos elementos a estos temas, a estas intervenciones. Primero vamos a dar unos lindos saludos a nuestro amigo Andrés Guerrero, a Sofía Sepúlveda, a José Rolac y más que nada saludar a nuestro querido William Espinosa, que es el que dirige la parte técnica de estas predicaciones, de estas intervenciones, de estos temas, ¿no? Sin la ayuda de él no podría salir al aire yo, porque yo sé predicar, sé leer la Biblia, estudiar la Biblia mucho, pero no sé mucho de tecnología. Así que William Espinosa me está ayudando en esto y que es mi nieto. Así que gracias por que Dios lo ha puesto en mi camino y me está ayudando. Querido Andrés Guerrero, querida Sofía, mi querido amigo José Rola, compartimos muchos momentos juntos, estudiamos la Biblia junto con José Rola. José Rola se bautizó a través de esos estudios bíblicos, no sé quién fiesta era hoy día, está allá por Champa. Mucho salud, querido amigo, y espero que me llame, que te den el teléfono para que conversemos y sigamos una linda relación de amigos y de hermanos. Gracias por el privilegio de que estas predicaciones están llegando a Buin, a Champa, a Paine, a Santiago, llegaron ya en algunas partes, así que es bonito que la palabra de Dios se sepa y se divulgue en todos lados. Vamos a orar en esta hora por unas 5 personas. Tengo aquí Alejandra Arriagada, Mario González, que está en este momento en el Hospital de Concepción, recién operado del corazón, y por lo tanto necesitamos la protección de su ángel, la protección de Dios para que todo salga bien. El reposo que le queda ahora, ¿no? Porque está operado, salió bien hasta ahí, y que siga saliendo bien y que esta cosa termine con él dado de alta en excelentes condiciones. Pedirle al Señor por Brenda y su esposo. Él, un funcionario de carabinero que fue atropellado por una moto y está complicado, se fue a Santiago a hacer una operación. Esperamos que Dios le bendiga mucho, mi querido amigo Leandro, y que Dios le sane y le vuelva en excelente estado aquí a la ciudad de Los Ángeles. Pedirle por mi amigo Hidalgo, mi hermano Hidalgo, y su esposa Alicia, su familia. También pedirle para que Dios le proteja, para que Dios le ayude, porque está con algunos exámenes médicos y hay sospecha de que no estuvieran muy buenos los exámenes. Bueno, Dios limpiará ese cuerpo, querido amigo Hidalgo, querido hermano. Y por Juanito Aranea, que sigue enfermo y que esperamos que Dios le vaya sanando, limpiando su cuerpo de esa enfermedad que le atacó muy fuertemente. Así que por estas 5 personas voy a elevar ahora una oración antes de empezar a predicar. Padre amado, te damos gracias por el privilegio de estar frente a esta cámara, Señor, predicando su palabra. Gracias porque tenemos, Señor, personas muchas que están escuchando estos temas, que están escuchando tu palabra, que están aprendiendo a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, Señor, y que en alguna medida están sabiendo que Dios existe, Señor, y que Dios está pendiente de ellos. Pedirle en forma especial en esta hora, Señor, por estas 5 personas que he nombrado, por Juanito Aranea, mi Señor, por Alejandra, por Mario González, por Brenda y su esposo Leandro, y por la familia Hidalgo y la hermanita Alicia, Señor. Por favor, quédate con ellos, Padre amado, especialmente con Juanito, Señor, que está haciendo exámenes, que salgan bien, Señor, y si no, también, Padre amado, que usted tenga el privilegio, Señor, la misericordia de atender, Señor, a esta oración, a estos llamados, Señor, por amor a sus hijos, Señor, y que les traiga sanidad, para que vivamos unos cuantos años más, pues, Señor, sanito, ojalá. Esa es la idea, ese es el privilegio. Y eso es lo que usted quiere de su hijo. De repente, algunas enfermedades son propias de nuestra mala alimentación, Señor, nuestro mal comportamiento, nuestras malas formas de inducir alimentos a nuestro cuerpo o de comportamiento. Así que por eso, Señor, le queremos pedir por ello y darle gracias porque usted atenderá nuestra oración, Señor, y será contestada en la medida que su misericordia así lo permita. Se lo pedimos sin merecerle, en nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Ya ven. Pues bien, el tema de hoy día es el origen de la Santa Biblia. Hemos estado estudiando estos últimos días, ¿no es cierto?, ya unos 4 o 5 temas acerca de la Biblia, y algunas personas
quizás no crean en la Biblia, o al menos no tienen idea de dónde salió, cómo le llegó la Biblia a sus manos y cómo está la Biblia hoy día en cualquier comercio que uno la puede comprar. Pues bien, el origen de la Biblia. Hoy día podemos comprarla en cualquier lugar. De hecho, yo tengo unas 12 Biblias diferentes, de diferentes versiones, Biblias de estudio, Biblias misioneras y Biblias en general de la estándar. Entonces, querido amigo, hoy día vamos a dar un relato acerca de dónde apareció la Biblia y quién la inspiró. Salmo 19, 105. Allí libro de los Salmos, capítulo 119, 105, dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lo primero que debemos tener claro, que dice la Biblia, que ella se interpreta a sí misma y dice que es una lámpara a los pies, para nosotros empezar. Y es una lumbrera en el camino, o sea, lámpara a mis pies va delante del camino y una lumbrera que alumbra desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Alumbra el alrededor, porque una lumbrera es lo que alumbra alrededor de uno y la lámpara a mis pies significa que va a los pies, va delante de nuestros pies, ¿no es cierto? En el camino. Esta lámpara tiene toda la información que necesitamos en este mundo para llegar al cielo. Esa es la idea principal. Segunda de Pedro 1, 19 y 21 versículos dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y hasta el 21 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Insiste, la Biblia insiste que la palabra es una antorcha, es una lumbrera, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la Biblia empieza a alumbrarnos de a poquitito, a saber, a mostrarnos quién es ella, quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros, hasta que se aclarezca el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Entendiendo el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, durante muchos años la Biblia fue interpretada por algunos personajes solamente. Nadie podía más leer la Biblia porque no estaba. Bueno, se dice que la Biblia no es de interpretación privada, o sea, cualquiera persona puede averiguar y entender la Biblia. El Espíritu Santo le da el conocimiento a cada persona que quiera estudiar la Biblia. No leerla solamente, estudiarla. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pues bien, la Biblia, la profecía, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo, queridos amigos, queridos hermanos, hoy día está todavía en la tierra. Dios le dejó encargado asistir a los hombres, asistir a las mujeres, asistir a las personas de este mundo. Mateo 22, 29. Perdonen las pequeñas abrupto porque estoy con problemas de lectura. Estoy tratando de que Dios me arregle mi vista porque veo poco la Biblia ya, pues me cuesta leerla, por eso que de repente no me sale todo al tiro, ¿no? Entonces, respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. O sea, Jesús en sus tiempos acá en la tierra, allá por las llanuras de Jerusalén, le dijo a esas personas que erraban ignorando la Escritura. O sea, no es bueno errar en la Escritura, no es bueno ignorar la Escritura, es bueno saber las Escrituras. Eso le dice. Erráis es bueno, dice, les dijo, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Y acá en Marcos, capítulo 12, versículo 24, dice, entonces respondió Jesús, le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios. O sea, vuelve a repetir el Señor que ignorar la Escritura es un error, no debiera pasar en las personas. En la Biblia tenemos una revelación de Dios viviente. Si se la recibe con fe, tiene poder para transformar la vida de los seres humanos. Ese es un elemento de la Biblia. Tiene poder para transformar la vida de los seres humanos. Durante toda su historia, una mano divina ha cuidado de que esta Biblia se mantenga
sana, se mantenga correcta, se mantenga con la verdad sin ser transgiversada. Esa es la idea. Dios ha cuidado que la palabra de Dios se mantenga tal como salió de los profetas, como salió de la boca de Dios, de la mente de Dios, de los ángeles que asistieron a estas personas cuando escribieron la Biblia. Dios la ha cuidado hasta el día de hoy. Así que cuando alguien dice, no, que ha pasado por tantas manos, que la Biblia hoy día no es la misma, sí, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Hay diferentes versiones, hay diferentes ideas, la han escrito toda esta cantidad de hombres. De hecho, la Biblia en general, la primaria, la base de Dios, la escribieron 40 hombres. Y durante 400, 500, durante más de 1500 años. 40 hombres, diferentes hombres, entre ellos pescadores, doctores, eruditos, teólogos, por decir algunos, y la Biblia no ha perdido su concepto, no ha perdido su unidad, no ha perdido su estratagema principal, que es predicar la palabra de Dios, avisarle al mundo que Dios existe y que Dios viene a buscar a sus escogidos. La Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Estaba leyendo un libro que se llama Brevario, lo terminé, lo he leído 1 o 2 veces, lo terminé hace poco, donde comenzaron los idiomas. Y es curioso que las primeras palabras del idioma fueron escritas a formas religiosas. A formas religiosas. No se escribió del pájaro, del agua, del río, se escribió de la verdad de Dios. Las primeras palabras, los jeroglíficos y algunas diversas formas que abarcaron cuando la gente empezó recién a hacer abecedario, fueron las primeras cosas que se escribieron, fueron cosas religiosas. Eso dicen los historiadores. Y estamos hablando de por allá de los años 2500 años antes de Jesucristo, allá por los esenios, los primeros idiomas que aparecieron escritos en cuneiforme y en frigorífico fue por los esenios y después los egipcios. Pues bien, allí esos fueron escritos en palabra de Dios. La Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Y dice que nació de la fuente eterna, o sea, de la verdad, nació de Dios, de una mano divina, y la ha preservado, la pureza. La palabra de Dios sigue siendo hoy día pura, la Biblia, a través de los siglos. Ilumina, lejano y pasado. Durante toda una vida ha iluminado a los seres humanos. En vano trata, el diablo ha tratado todas estas veces de introducirse en la Biblia, de cambiarla. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos en la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. En la Biblia aparece el relato de las naciones. Todas las naciones que hoy día existen en alguna medida, y las primeras grandes naciones, Dios están nombradas en la Biblia. Y la Biblia fue nombrando cómo fueron cayendo los reyes que fueron avasallando a uno y salía otra nación y salía otra nación. Todo está ese relato de las primeras historias en la Biblia. Una historia de nuestra raza, libre de prejuicios, un orgullo humano, de prejuicio y de orgullo humano, dice. Eso es la Biblia. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, en rollo, pergamino, lienzo, papiro, género. Estos fueron más tarde traducidos al griego. Aparentemente parece que este primer idioma es el hebreo, en que se empezó a investigar ya en la escritura de la Biblia, en estos elementos como el papiro, el lienzo. Más tarde fueron traducidos al griego. La traducción más antigua, la verdad, la cosa que este tema daría, hermano y amigo, para dar unas 4 o 5 sesiones, pero vamos a reducirla en no más de 2 o 3. La traducción más antigua se conoce como la Septuaginta, o versión de los 70. 70 personas se pusieron de acuerdo para copiar la Biblia de la mente de los seres humanos. Hecha en Alejandría, la famosa biblioteca de esa ciudad, era la primera Biblia hasta el día de hoy. Hay escritos de esa traducción. Fue comenzada esta traducción y patrocinada por Ptolomeo Filadelfo.
para los estudiosos de la Biblia estos datos les interesan, alrededor del año 285 a.C., o sea, 300 años antes de nacer Jesucristo, recién se hicieron las primeras inscripciones para conseguir lo que con el tiempo se llamó la Biblia. Fueron unos pocos libros que se escribieron a mano como en tema de libro. Se dice que la orden original seguramente la dio Alejandro Magno. Alejandro Magno había ido a Israel en una visita a Jerusalén, allá por el año 300 y tanto, 320 a.C., y él dio la orden, le gustó, seguramente le leyeron trozos de la Biblia acá en Jerusalén, los judíos eran muy religiosos, y él llegó entusiasmado allá y dio la orden de que se hiciera esta Biblia, y 70 personas se juntaron. Esa es la famosa Septuaginta, es la más original de todas, la más antigua de todas. Los eruditos consideran que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y después fue traspasado al hebreo, porque la Biblia, el idioma de Jesucristo fue el hebreo. Él anduvo en la tierra de Jerusalén con los judíos cuando ya estaba de manifiesto el idioma hebreo. Una fecha temprana, distintos individuos tradujeron al latín la Septuaginta. Después la Septuaginta, que está escrita en hebreo, en griego, ¿no es cierto?, una mezcla, se pasó al latín. El latín es el idioma de donde nace el castellano, ¿no es cierto? Entre el latín y el romance nació el idioma castellano. Y de allí, de esa Biblia se sacó la primera Biblia. Esto ocurrió allá por el año 383 después de Cristo. Se le llamó la Vulgata, la primera versión al idioma castellano, la Vulgata, común. ¿Por qué razón? Porque era para la gente corriente, no la usaban los doctos, la usaba la gente más corriente, que sabía leer por su pueblo. ¿Cómo y cuándo, por qué fue escrita la Biblia? Pregunta, ¿cómo y por qué? ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Dice que siglos después del diluvio, cuando los hombres se multiplicaron y las tinieblas se asentaron de nuevo sobre el mundo, santos hombres de Dios escribieron, movidos por el Espíritu Santo, a su pueblo. Y por medio de ellos Dios le habló al pueblo, y por medio de él al mundo, para el conocimiento de Dios y de su voluntad. No se desvaneciera en la tierra. Era necesario ahora llevar un escrito de registro. De primera, Dios hablaba directo con los hombres. Dios hablaba con Adán, con Eva. Pero el pecado separó este actuar entre Dios y el hombre. Cuando apareció la imprenta y la Biblia, ¿cómo se conocía la imprenta? Las copias, como no se conocía la imprenta, las copias de la Biblia podían producirse a mano. Es que esta gente escribía a mano, noches, días enteros, meses, años, embromaban en escribir una Biblia. Hoy día una Biblia en la linotopia en 3-4 minutos está escrita completa, ¿no? El avance de la tecnología. La primera Biblia que escribió fue un señor de apellido Gutenberg, alemán. Él fue el primero que escribió la Biblia en la litinopia, en el mecanismo antiguo, cuando estaban las máquinas que escribieron en gran cantidad las cosas, ¿no? Por los errores, las supersticiones y la apostasía de la Edad Media, la Biblia se estaba perdiendo. La palabra de Dios se estaba perdiendo. Durante ese tiempo el pueblo común poco conocía su contenido, increíble, y ya estaba escrita en parte, en papiro, en lienzo, como dije antes, ¿no? Pero con la invención del arte de imprimir alrededor del mediado del siglo XV, allá por el año 1500, y con el amanecer de la Gran Reforma, mis queridos amigos, en los siguientes siglos la Biblia entró en una nueva era, preparatoria de la proclamación final del Evangelio a todo el mundo. Hoy día la tenemos en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todos los dialectos. Hoy día ya no queda muchas partes donde ni idiomas ni dialectos en que la Biblia no esté escrita, ¿no? No es poco significativo el hecho de que el primer libro importante que se imprimió en Europa fuera la Biblia. El primer libro importante en las litinopias del mundo, de la imprenta, que se llamaban moderna en su tiempo, en la Revolución Industrial, el primer libro que se escribió fue la Biblia. Se imprimió en Europa, con tipos móviles, fue la Biblia. La editó Juan Gutenberg. Él es el campeón de haber escrito la Biblia en la litinopia y haberla masificado, ¿no? Porque en las imprentas se puede masificar.
Alemania, alrededor del 1456. El ejemplar de la Biblia de Gutenberg pertenece hoy día a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es quizás el libro impreso más valioso del mundo, ¿no? Allí está esta primera Biblia que se escribió en las litinopias, que no se escribió a mano, sino que se escribió con letras en imprenta. ¿Qué pasó con el tiempo cuando la Biblia empezó a ser pasada de persona a persona? ¿Cierto? ¿Cómo recibían las primeras humanos la Biblia al principio? Miren lo que dice Génesis capítulo 2, 16, 17. Y el hombre, dice, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que lo comiereis ciertamente de él morirá. ¿Qué nos interesa de este versículo? Y mandó Dios a Jehová, al hombre, diciendo, eso es lo que me interesa. Jehová hablaba personalmente con el hombre y le daba las instrucciones. Adán y Eva conocieron la Biblia, o la palabra de Dios, que en ese tiempo se llamaba Biblia todavía, ¿no? Pero la palabra de Dios la conocieron a través directo de la voz de Dios, en el idioma de Dios. Adán y Eva seguramente hablaron mientras estuvieron en el Edén el idioma de Dios. Después lo transgiversaron afuera. Pero hasta allí Dios hablaba personalmente con ellas. Dios se comunicaba cara a cara con las personas en forma personal. Y después la Biblia se siguió trasladando de persona a persona. Cada persona, los padres a sus hijos, los hijos a sus hijos y a sus nietos y así, hasta después del diluvio. Años después del diluvio empezó a transgiversarse, la gente se le olvidaba la mente de las personas que eran poderosas antes del diluvio, que podían guardar en forma exacta todo lo que se les había dicho de la palabra de Dios. Después fueron disminuyendo las mentes, fueron enfermándose y por lo tanto Dios necesitó que la palabra fuera escrita. Y Deuteronomio 17, capítulo 18, 20, ya en pleno apogeo del pueblo judío, del pueblo de Israel, después del Sinaí, después del Mar Rojo, ¿no es cierto?, después de Egipto, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro y una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes. Ya los sacerdotes tenían la palabra original, el escrito original, y el rey tenía que escribir de ese libro, sacar una copia, y lo tendrá consigo, y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Interesante. Aquí se le da una orden, ¿no es cierto?, al rey, para que de los sacerdotes saque una copia de la palabra de Dios que en ese tiempo existía, y la leera todos los días. Primero escrito de la Biblia. Y él le dijo, oíd mis palabras, cuando yo vaya entre vosotros, profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. ¿Qué pasó después? Después que Dios ya dejó de hablar personalmente con los hombres, ¿cómo lo hacía? La palabra de Dios se transcribió a través de los profetas. El Señor empezó a hablar con los profetas, a través de visiones, a través de ensueños. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. Pues bien, y hablaré con él en sueños, en visiones. Después, como dije, se perdió el conocimiento. La gente dejó la Biblia a un lado, dejó la palabra a un lado. Isaías, el profeta, estaba preocupado de eso. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no he acortado la mano de Jehová para salvar, ni he agravado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado separó al hombre de Dios. Pues bien, las primeras Biblias fueron escritas en papiros, pergaminos, biblos, corteza de un árbol, en géneros, en tela, en lienzo, dice. La primera Biblia en español, en el año 1430, pasada al castellano, 1569. En Basilea, Suiza, ni siquiera fue, ¿no es cierto?, en un país que se hablara castellano. Obra de Casidoro de Reina, fue el primero
que se ha pasado la Biblia al castellano y fue revisada luego por el brillante escritor Cipriano de Valera, impresa en 1602 en Ámsterdam. Allí está la primera Biblia en castellano, el idioma que habla desde habla hispana. Pero queridos amigos, no todo fue maravilloso. Llegó un tiempo en que se quemaron la Biblia. Si vamos al Viejo Testamento, tenemos a Joacim, rey de Judá. Y los príncipes existentes bajo el reino de Sedequías mostraron su menosprecio por Dios y por la palabra y por la Biblia. Quemaron los escritos de Jeremías y al profeta lo arrojaron a una cisterna, dice, para que muriera. Así los hombres trataron de contener la palabra de Dios, la manera naciente de la reforma quemando Biblia y a sus traductores. Y siguió después acá. La quema de Biblia fue inusitada ahora, después ya en tiempos modernos, no hace muchos años esto. Fue iniciada en Inglaterra con la destrucción de los ejemplares de la edición del Antiguo y del Nuevo Testamento de Tyndale. Tyndale había escrito la Biblia, había hecho varios, le había pasado al idioma inglés. Paul Cross en Londres, 1527, fue seguida por la quema de la segunda edición. En 1530 se volvieron a quemar la Biblia. Y algo más tarde los escritos y traducciones de Wycliffe, Tyndale, Basil y Barnes, Condervales y todas esas Biblias que habían hecho estos reformadores fueron proscritos y algunos casos quemados con su Biblia. Le amontonaban todas las Biblias, los ponían en una higuera y les prendían fuego, ¿no? Esto lo hacía un sacerdote. Qué terrible. 43 años después de la muerte de Wycliffe, allá por el año 1428, por orden del concilio, se volvieron, ¿no es cierto?, a quemar la Biblia. El hacer esta traducción en aquel tiempo, dice Nander, requería, y la gente siguió escribiendo la Biblia a pesar de eso, pero había que estar dispuesto a enfrentar terribles peligros por hacer esto. Wycliffe fue atacado desde varias partes porque se protestaba, porque él había introducido entre la multitud un libro reservado exclusivamente para el sacerdocio. Decían que entregarle la Biblia a todos los seres humanos, a cualquier persona, era darle perla a los chanchos. Y por lo tanto los persiguieron, los encarcelaron y muchos de ellos los mataron, murieron quemados estas personas por llevar adelante la Biblia. Dice, los huesos del reformador Constanza fueron exhumados y quemados. El 6 de octubre de 1536, por orden de Carlos V de Alemania, Tyndale fue estrangulado, lo ahorcaron y quemado en la hoguera. A Vilvorde, cerca de Rúsela, y si Lutero, el sacerdote Lutero, no se retractara, Enrique dio la orden de que fuera quemado. Entréguenlo a él y a su escrito a la llama. Tal fue, bajo la tiranía espiritual que imperaba en aquellos tiempos, la suerte de muchos que se colocaron de parte de Dios y de la Biblia, queridos amigos, queridos hermanos, murieron quemados. Pues bien, hoy día tenemos, para ir avanzando, terminando el tema, tenemos libertad de la Biblia. Hoy día no podemos. Las personas que vienen este tiempo, cuando llegue el fin del tiempo y aparezca el incendio en la tierra y sean propensas a morir quemadas, no podrán decirle a Dios, Señor, yo no sabía de tu palabra, yo no conocía tu palabra. No podrán decir eso, porque la Biblia hoy día está en todos los idiomas, está en todas las librerías y puede uno comprarla e incluso tenerla. Un sentido de temor. Estaba hablando de Lutero. Lutero era un sacerdote y él empezó a ver que la iglesia no funcionaba como él quería, como la iglesia no era santa como él creía, pero no tenía la Biblia. Empezó y la encontró por primera vez colgando en un monasterio y la leyó. Y fue increíble lo que es en un monasterio de la Universidad de Erfurt. Sostuvo en sus manos por primera vez en su vida un ejemplar completo de la Biblia. Y dijo, oh Dios, exclamó, si yo pudiera tener uno de estos libros, no pediría otro regalo, otro tesoro. Un poco más tarde, halló en un convento una Biblia encadenada y a ella recurrió muchas veces hasta que descubrió que la iglesia de su tiempo estaba equivocada. Y él, el padre de la Reforma, levantó la Reforma, predicó contra su iglesia, 90 tesis las puso en un templo grande en Alemania y por eso fue perseguido. Fue expatriado, sacado de su ciudad. Pero Lutero pensó,
¿Por qué pensó Lutero? Tiene que estar la palabra viviente confinada a las lenguas muertas. Estaba en lenguas que no las entendía nadie. No estaba suscrita a los idiomas de las personas comunes. Así que Lutero trabajó porque esta Biblia que él encontró fuera traducida a muchos idiomas. ¿Cuáles son algunos nombres de la Biblia que hoy día tiene? O que la Biblia misma se llama. Dice, ¿cuándo son algunos de los nombres aplicados a la Biblia? El libro de Jehová, Isaías 34:16. Las Escrituras, Lucas 24:27, Juan 5:30. La palabra de Dios, Romanos 3:2. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16. La palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. La buena palabra de Dios, Hebreos 6:9, el apóstol Pablo la llamaba la buena palabra de Dios. El apóstol Pablo decía la palabra de verdad. Cuando encontró la Biblia el apóstol Pablo y le creyó, digamos, al protestantismo, dijo que era la buena palabra de verdad, la buena palabra de Dios. ¿De dónde procede el nombre Biblia y qué significa? La palabra Biblia estrictamente emplea el título del canón bíblico. La Biblia se divide en dos elementos. La Biblia corriente, el canón bíblico. ¿Qué es lo que es el canón bíblico? El canón bíblico el canón significa libro santo o idioma correcto, doctrina correcta, todo lo que tenga que ver con correcto. Hay hoy día dos tipos de Biblia, que son las más claras, digamos. Hay los libros apócrifos. Apócrifos, ¿no es cierto? Son los libros que están agregados en algunas Biblias. Las Biblias católicas tienen 9 libros más que no tiene la Biblia protestante. Con eso terminamos. ¿Qué implica estos libros? Son 9 o 10 libros que no están dentro del canón bíblico. No se incluyeron en las primeras Biblias. La Septuaginta, la Vulgata, la Biblia de Jerónimo. Ni una de las primeras Biblias se introdujeron. Esta es la Biblia que tenemos nosotros, la Valera revisada, que es la que más se estudia en Sudamérica. No se incluyeron estos 9 libros, los apócrifos. ¿Por qué? Apócrifos. Porque están citados, están hechos estos libros en el momento intertestamentario. 400 años antes de Jesucristo se escribió Malaquías, el último libro del Viejo Testamento. 400 años pasaron y se escribió Mateo. Por lo tanto, en esos 400 años no hubo palabra de Dios, no hubo profetas. Por lo tanto, las personas que escribieron allí no eran profetas, no eran inspirados por Dios. Los judíos con su amor literario, no eran muy literarios, eran muy buenos para escribir, eran muy dedicados a eso. Escribieron algunos libros, esos son los apócrifos, pero que no tienen paridad con la Biblia, no se parecen a la Biblia, ese es el tema. Son contradictorios a la Biblia, apoyan ideas que no están en la Biblia y no hay citas que citen entre los libros. Todos los libros de la Biblia, los Antiguos y Nuevos Testamentos, entre sí hay más de 400, 500 citas donde se cruzan. La Biblia en el Génesis comienza y en el Apocalipsis termina. O sea, estos dos libros comienzan y terminan juntos. Todo lo que está en el Génesis, el primer libro de la Biblia, está en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Cuando los que estudiamos la Biblia le vamos sacando esos resultados, porque allí están. Entonces, queridos amigos, estos 9 libros no están incluidos en las Biblias del protestantismo al menos. Entonces, por lo tanto, porque no son canónicos, no tienen el sello de los profetas del Antiguo Testamento, se escribieron en un lapso de tiempo que no había profetas. Una norma objetiva o regla del Tribunal Final de Apelación válido para todos los tiempos y todos los asuntos que pertenecen a la vida y a la salvación. La palabra canón implica los libros de la Biblia y indica que estos libros deben distinguirse claramente y señalarse definitivamente entre otras obras como escritos de origen divino y de divina autoridad. Digamos, el canón tiene que tener la autoridad divina y ser aceptado como escrito divino. Y los libros apócrifos que trae algunas Biblias católicas no tienen esa particularidad, así que por lo tanto no son aceptados en el mundo en general religioso. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y él mismo por su Espíritu Santo. Pues bien, habilitó a los hombres y los hizo capaces de realizar esta obra, guió la inteligencia de ellos
y la elección de los que debía decir y escribir. O sea, el Espíritu Santo guió a los hombres y les dio la inteligencia y les dijo lo que debían de decir y escribir. Fue confiado este tesoro en vasos de barro, pero no por eso deja de ser el cielo. Deja de ser del cielo. Fue confiado en vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. Para terminar, dice aquí Juan 5:39, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Palabras que Jesucristo le dijo al pueblo judío: escudriñad la Escritura, porque allí está la vida eterna, allí está el camino, allí está el plano para llegar al cielo. La Biblia tiene el plano para llegar al cielo. Y ni un maestro, por carpintero bueno que sea, no hace una casa si no tiene un planito al menos que diga dónde está el dormitorio, dónde está el baño, dónde está la cocina. Pues bien, este plano nos indica a nosotros el camino a seguir para llegar a la eternidad, porque este mundo ya no existirá más, este mundo se acaba. Tengo aquí una pizarra que hice para mostrarla. Dice: existía en el cielo, en la tierra, fue inspirada por Dios, fue comunicada directo de Dios a los hombres, a las personas. Dios hablaba con las personas al principio, cuando fue creada la primeros seres humanos. El pecado hizo separación. Cuando el hombre pecó, la mujer pecó, Dios se separó. Ya no pudo seguir conversando plenamente con él. Y le entregó a las primeras parejas su palabra, su Biblia. Y ellos durante años, hasta el diluvio, fueron de persona a persona. Después del diluvio, de algunos años después, empezaron ya a inscribirla en papeles, la Biblia. El quinto, dice que fue escrito en el elemento humano y en el incorrecto idioma de los hombres. Fue escrita la Biblia en elemento humano, como el papiro, como el biblo, un árbol que se llamaba biblo, y en el incorrecto idioma de los seres humanos. Por eso que de repente se transgiversa la interpretación de la Biblia, porque está hecha en el incorrecto idioma de los seres humanos, de los hombres. La 6. Hay varios tipos de Biblia y fueron quemadas, lo que les explicaba yo. Fueron en un tiempo quemadas las Biblias, no hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Fueron quemadas las Biblias, unos cuantos años atrás, unos 100, porque el diablo quería impedir que la palabra de Dios llegara a todos los seres humanos. Quería mantenerla solamente en el clérigo, a nivel de sacerdote, que ellos nos dirigieran a nosotros nomás a la pinta de ellos. Pues bien, Dios dijo: no, la Biblia tiene que llegar a todas las personas, a todos los seres humanos, y Dios se la jugó por eso, y algunos hombres murieron por tener esa osadía de escribir la palabra de Dios. Querido amigo, a usted y a mí la palabra nos llegó, está en nuestras bibliotecas, está en nuestros veladores, y yo le quiero decir que el libro en sí, por aquí lo tengo, se los voy a mostrar, ¿no es cierto? Esta es una Biblia, Valera Raizada. Este libro en sí, como libro, no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. Es un libro como cualquier otro libro. Pero, ¿qué es lo que le da el poder? Dios le da el poder. Lo que está adentro. Lo que está aquí adentro es el poder. Muchas personas abren su Biblia en el Salmo 91 y la dejan ahí creyendo que las va a proteger. No hay ni una protección en el Salmo 91. Dejarlo abierto. La protección está en que usted haga lo que este libro dice. Dios trabaja a través de las personas haciendo lo que este libro dice. Allí está el poder de este libro. Este libro tiene poder cuando está aquí adentro, cuando está en mí. Si no está en mí, este libro no tiene poder. Así que, querido amigo, que Dios les bendiga mucho. Vamos a hacer un segundo y un tercer tema con respecto a las cosas, los prodigios que la Biblia hace, lo que puede hacer y para lo que sirve. Hoy día es nuestro deseo y oración que usted haya entendido lo que significa que haya llegado una Biblia a sus manos. Lo que significa que hoy día esté en cualquier librería esta Biblia. Costó muchas vidas, costó mucha sangre, costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero Dios dio su palabra y hasta el día de hoy la guía. Y está en
Cada Biblia está el poder de Dios trabajando, no en el papel, sino en lo que tiene adentro, en su contenido. Escudriñad la Escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. Pues bien, que Dios nos bendiga y podamos seguir estudiando esta Biblia y seguir con ella sacándole contenido y haciendo la voluntad que la Biblia dice, porque es la palabra de Dios. Amén.